Hola, hola, hola. Buenos días, vamos a comenzar con la primera charla del Rep Team Space. En breve vamos a estar comenzando con Leandro Cuoso, que va a estar presentando la primera charla, así que bueno, ya pueden quedarse atentos a escucharlo. Hola, hola, hola. Bueno, buenos días a todos. Gracias por sumarte a esta charla. La verdad, un placer abrir el espacio de Rep Team. Ya mi segunda participación en este espacio. Ya bueno, la ECO hace varios años, pero bueno, vamos a empezar con la charla del día de hoy, que denominé Explotando NTLM como si fueran los 2000. Vamos a estar hablando un poco de NTLM, del protocolo, un poco de historia y algo del contexto actual, de cómo se está explotando actualmente este protocolo que sigue dando vuelta después de tantos años. Bueno, como bien dijeron recién, mi nombre es Leandro Cuoso, yo soy analista de seguridad, trabajo en lo que es en Kaspersky, en el equipo GREY, que es un equipo global de análisis y de investigación. Estoy más enfocado ahora en lo que es análisis de malware, inteligencia de amenazas, análisis de APTs. Pero bueno, en mi vida pasada me dediqué mucho a lo que era red teaming y trabajé mucho en particular con una herramienta que seguramente conocerán, se llama Impacket, y desarrollé un par de cositas para explotar NTLM. Y bueno, ahora ya del otro lado del mostrador, analizando amenazas, analizando cómo trabajan los atacantes, me vuelvo a encontrar con esta misma problemática que la había abordado como atacante, ahora lo tengo que abordar como defensor o investigador. Entonces, bueno, la idea de la charla es hablarle un poquito de qué es NTLM para quienes no lo conocen y entrar un poco en contexto. Y bueno, vieron que hablábamos de los 2000 y para algunas personas, no sé, el rango etario de los que están acá presentes, generalmente viene mucha gente joven a la ECO últimamente, pero para quienes somos un poco más viejos, recordarán mucho estas cosas, ¿no? Los teléfonos celulares con tapita, el primer iPod, el Messenger, Game Boy, la PlayStation, el peer-to-peer, era cuando era el boom de compartir archivos por peer-to-peer, que la mayoría era malware, pero bueno, alguna vez encontrabas algunas cosas, algunas películas, alguna canción ahí que no llegabas a grabar de la radio. Bueno, todo eso nos retrotrae más o menos al año 2001. Todas esas muestras eran cosas que estaban surgiendo o apareciendo en el año 2001. ¿Y por qué traigo a colación 2001? Por esto, no sé si alguno lo reconocerá, es también viejo, viejo, viejo. Este era un grupo de hackers que se llamaba el culto de la vaca muerta, The Cult of the Dead Cow, que allá por el año 2001 habían lanzado una herramienta que se llamaba SMR Relay, que lo que hacía era una herramienta de man in the middle, que hacía relay de las autenticaciones que se realizaban en ETLM sobre el protocolo SMB. Básicamente se interceptaba esa autenticación y se hacía un relay al servidor al cual se estaba queriendo autenticar el cliente, y el atacante que estaba entre medio se hacía pasar por el cliente. Eran todas un conjunto de problemas o de cómo funcionaba el protocolo en esa época, no hacía los chequeos necesarios y permitían este tipo de ataques que ya se conocían en el mediado de los 90, pero bueno, ya en el 2001 se puso en papel, diríamos, se puso en una herramienta y ya se empezó a explotar. Desde ese momento empezó Microsoft a tener en cuenta que estaba trabajando con un protocolo NTLM que ya empezaba a tener sus vulnerabilidades y iba a tener que empezar de alguna manera, ¿no? A abordar y ver qué hacer con ese protocolo y cómo poder hacerlo más seguro. Bueno, desde el 2001, ahí verán la fecha, hasta el 2008 llegó la publicación del Boletín de Seguridad de Microsoft, se tomó unos 7 añitos para resolver una parte del problema que estaban atacando con esa herramienta. Solo una parte, porque el release se podía hacer de manera local, en la misma máquina se podía hacer release de credenciales del usuario que está en la misma máquina o un release con otras máquinas. Lo que trataba este parche de seguridad de Microsoft era solamente la parte local. Todo lo demás seguía sin tratarse y siguió explotándose hasta lo que es hoy en día.
Para los que no saben un poco qué es NTLM, así a muy grandes rasgos, es un protocolo, es un conjunto de protocolos de seguridad que ofrecen integridad, autenticación y confidencialidad a los usuarios. Se usa, obviamente, en todo lo que es el mundo de Windows, dentro de Microsoft. Y básicamente lo más importante para abordar en esta charla es todo lo que tiene que ver con el punto de autenticación. Básicamente el protocolo se basa en lo que es un desafío y respuesta, el mecanismo de desafío y respuesta para lo que es la autenticación. El servidor presenta un desafío, el cliente hace una respuesta a ese desafío y el servidor chequea que esa respuesta sea correcta. Ahora vamos a ver un poco más un flujo de cómo funciona. Y bueno, entonces la clave del protocolo es que se basa en un secreto compartido, un secreto que lo sabe tanto el cliente que se está autenticando como el servidor que autentica a ese cliente. Y de esa manera hace la verificación de la identidad. Y NTLM está integrado, como vieron antes, hablé de una herramienta llamada SMB Relay. El tema es que NTLM está integrado en todos los protocolos de aplicación, a nivel de aplicación, que necesitan autenticarse. Y eso incluye HTTP, SQL, SMB, SMTP, todo protocolo de aplicación que necesite autenticarse y está corriendo en un entorno de Windows. El flujo es básicamente eso. Tienes un cliente, un servidor, hay un mensaje que es un negotiate, que es el mensaje inicial, donde el cliente dice, hola, quiero autenticarme, estas son mis capacidades, pasan las versiones que soporta de NTLM, un par de cosas más. El servidor le responde, le da un challenge, un desafío, que es un número, y el cliente tiene que encriptar ese desafío con un secreto que lo comparte tanto el cliente como el server, que es su contraseña. Que en realidad no es la contraseña en sí, sino que es un hash de esa contraseña. Lo que hace es encriptar ese número con el hash de su contraseña, que el servidor la tiene también. El servidor tiene todos los hashes de todos los usuarios que se autentican a él. Entonces, ese texto encriptado, el servidor al tener la llave, al tener el hash, lo va a poder desencriptar y de esa manera verifica la identidad. Y le responde una autenticación OK si se está encriptando con el hash correspondiente, y si no, va a poner un fail. Eso es a grandes rasgos cómo funciona NTLM para autenticación. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de NTLM? Como vieron, en 2001, la primera vulnerabilidad, pasaron 24 años. Y porque NTLM sigue ahí dando vueltas. Básicamente ese es el gran motivo. Sigue vivo, Microsoft no lo termina de matar. Año tras año, noticia de que bueno, lo vamos a deprecar, está del 2023, estamos trabajando para mejorar la autenticación, porque son todos problemas conocidos ya desde las décadas del 90. Se implementaron como parches, el signado, el channel binding para algunos protocolos, pero sigue siendo un dolor de cabeza para Microsoft. Y el mayor dolor de cabeza lo tiene en lo que es todo el tema legacy, ¿no? De soportar protocolos, los protocolos viejos. Esto en octubre de 2023, después también otra noticia, vamos a deprecar desde Windows 11 para la segunda mitad de este año, estábamos hablando de 2024, pasó de la segunda mitad del año, después venimos más otra vez a mitad del año pasado también, Microsoft va a deprecar NTLM, pum, sigue estando. Y bueno, esta es la última que ahora Microsoft, ahora sí, seguro, ya lo deprecamos, ahora en la versión próxima de Windows 11 y de los servidores ya no va a estar presente. Todavía sigue dando vueltas por ahí. Y seguramente cuando salgan la versión oficial que diga Microsoft, sí, ya desde acá no está funcionando más, seguro, si escarbas un poco, algún componente o algo raro va a lanzar una autenticación en NTLM. Siempre pasa algo así. Bueno, eso el problema de Microsoft que viene abordando, que viene anunciando, y un problema que como les mencionaba es que siempre va a haber una pata o un soporte que va a ofrecer Microsoft en sus sistemas Windows para soportar de alguna manera NTLM, como fallback, como algo, porque siempre hay un sistema legacy que está dando vuelta que lo único que acepta es NTLM, entonces nosotros tenemos que ofrecer NTLM. Esta charla, esa es una charla que di acá en la ECO, en el Main Track hace 4 años, que haciendo investigación de cómo se hacía la autenticación híbrida con Azure, Windows Hello, bla, 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 que no usaba nada que ver con NTLM, pero
por detrás había un soporte legacy de protocolo, que había una forma de hacer una petición a un servidor que es de read-only domain controller, que usaba Azure por detrás para mantener el Active Directory, bla, 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 que te permitía obtener los hashes NTLM. Entonces vos podías hacer como un relay de esos hashes para obtener tickets de Kerberos, que Kerberos es el protocolo de autenticación que Microsoft impulsó después de NTLM, que es mucho más seguro y se basa en tickets en vez de este secreto compartido. Bueno, Microsoft hizo una super implementación híbrida y por detrás seguía teniendo el fallback de NTLM. Esto hace 4 años. Sigue siendo un gran problema para Microsoft librarse de NTLM y sigue dando vueltas, por lo que si en algún entorno, ya sea como en un ejercicio de pentesting o como Red Team, seguramente si vas por el lado de, bueno, vamos a ver qué hay de NTLM, vamos a explotarlo, vas a poder encontrar algo. Estoy seguro. Desde el lado del análisis de inteligencia de amenazas y de APT seguimos encontrando, y bueno, ese es el motivo de la charla. Entonces, vimos que es un protocolo que tiene muchas falencias, tiene algunas vulnerabilidades, pero ¿qué tipos de ataques se pueden realizar? Bueno, hay una amplia gama de ataques. Uno, por ejemplo, es lo que se denomina hash leakage, que es la filtración de hashes, que generalmente se exponen hashes por alguna funcionalidad que tiene Microsoft, que tiene el sistema operativo Windows, que expone hashes porque se lanza una autenticación, porque se realizó una acción. Por ejemplo, se ingresó a una URL, se cliqueó en un archivo en un lugar específico. Es algo que motivó que el sistema operativo lance una autenticación en NTLM del cliente al servidor. Por lo general, el vector se explota a través de un phishing que tiene un enlace, por ejemplo, a un recurso SMB. Y entonces ese archivo, capaz con un solo clic sobre el archivo o viendo las propiedades, muchas veces se encuentran vulnerabilidades de ese estilo que haces clic derecho en un archivo y ese archivo ya se está autenticando, por más que no lo abras ni nada, porque es un comportamiento del sistema operativo, que lanza una autenticación de TLM, aunque vos ni siquiera hayas ingresado al archivo. Y bueno, y una vez que los atacantes obtienen esos hashes que se envían para hacer la autenticación, se pueden reutilizar, por ejemplo, en ataques de relay, que ahora también lo vamos a ver, que como mencionaba al principio, el primer ataque de SMB relay. Después tenés los ataques basados en coerción, que es algo similar, se busca hacer que el sistema operativo ante una acción lance una conexión autenticada mediante NTLM. Seguramente habrán escuchado de Printer Bug o de Petit Potam, que son muy ejemplos muy importantes de este tipo de ataques. Printer Bug explotaba una vulnerabilidad en el servicio de Print Spool, de las impresiones de Windows, que si se hacía una conexión especial a un endpoint, a un equipo que era vulnerable a este bug, y recibió como contraprestación, se recibía de ese equipo una autenticación con NTLM. Entonces vos podías seguir obtener esa conexión entrante que después capaz podías hacer un relay de la conexión que recibías. Después se tiene lo que es el Credential Forwarding, que es obtenemos las credenciales y las usamos para autenticarnos. Como les mencioné anteriormente, en el protocolo no se necesita saber la contraseña del usuario, sino que se necesita saber el hash del usuario. Entonces, si vos en algún momento interferís ese hash, lo interceptás, lo podés hacer en un forwarding y utilizarlo en cualquier tipo de autenticación que soporte NTLM. Es muy común, seguramente habrán escuchado de Mimikatz, o si no, dentro de lo que es Impacket tenés PZSec o WMISec, que son tools que utilizan esta información, que es estos hashes que se pueden interceptar de NTLM, y se hace una autenticación como si fuera esa persona dueña de los hashes, y les estás impersonando y puedes hacer distintas acciones. Mimikatz, bueno, puedes hasta inyectar tokens y autenticarte como ese usuario, o PZSec o WMISec son para ejecutar comandos como si fuera esa persona a la cual estás tratando de autenticar.
Y después tenemos los famosos ataques conocidos de Man in the Middle, que el más famoso es el NTLM Relay, que es básicamente que un atacante se pone entre medio de la comunicación entre el cliente y el servidor. Como vimos en el gráfico anterior, tenías cliente-servidor y todo el intercambio de comunicaciones. Bueno, el atacante se pone en el medio y recibe la conexión, la solicitud de autenticación, por ejemplo, del cliente, la recibe, la hace relay al servidor, recibe la respuesta del servidor, la hace relay al cliente y entonces al final de toda la comunicación, el atacante, sin tener conocimiento de nada, interceptando los hashes, puede autenticarse como si fuera la víctima, como si fuera el usuario. Y esto pasa porque del lado del cliente no hay una validación de que el servidor sea el servidor legítimo, y todo el mensaje que llega del lado del atacante considera que es realmente el servidor con el cual se está comunicando. Entonces se autentica contra el atacante, y en realidad el atacante es el que está haciendo la autenticación definitiva con el servidor. Microsoft puso varias medidas para evitar esas cosas, como el firmado digital entre las comunicaciones, o channel binding si se ejecuta sobre canales como por ejemplo HTTP, que entonces la comunicación que se realiza se hace el binding a ese canal, y entonces si hay un tercero involucrado, ese canal ya no es válido y la autenticación no es válida. Lo mismo con el firmado. Pero bueno, no todos los protocolos, no todas las capas de aplicaciones que vimos anteriormente soportan signado, y no todos lo tienen por defecto, y a veces es complicado implementarlo. Entonces, por eso sigue siendo tan efectivo este tipo de ataque. Algunas herramientas que explotan esto pueden ser Responder, Invade o NTLM Relays, que es también de la suite de InPacket. Son todas herramientas que trabajan en este sentido de interceptar conexión y hacer la autenticación. Bueno, ya teniendo este panorama de lo que es NTLM, del contexto de la historia y por qué es un protocolo tan golpeado, podemos explorar un poco lo que es la explotación actual, que es lo que estamos viendo del lado de los investigadores de seguridad, analizando distintos ataques y tendencias y vulnerabilidades nuevas que se encuentran en el día a día. Básicamente, quise hacer esta charla, está basada en una investigación que hice durante el año, porque ya desde finales del año pasado empezaba a ver todos los días no todos los días, sino toda la semana, una vulnerabilidad nueva en el NTLM. Vulnerabilidad nueva en el NTLM. A lo de los 15 días hay una vulnerabilidad nueva en el NTLM. Y yo me pensaba, qué raro que está pasando, que se encuentran tantas cosas, y bueno, si hay tantas vulnerabilidades seguramente hay alguien por detrás que las puede aprovechar a explotar. Esta es una, por ejemplo, que fue de finales del año pasado, la CB 2024-43451, que básicamente permite que filtrar hashes de NTLM con una mínima interacción del usuario. Y en algunos casos son interacciones súper mínimas, como le mencionaba anteriormente, de abrir una ventana del explorador donde está el archivo, ni siquiera ya ni tocarlo. Abrís la ventana donde está el archivo ahí y eso ya lanzó una autenticación. Bueno, al muchacho que diseñó eso en Windows le pareció que había que autenticarse. ¿Y por qué pasa eso? Que uno de los grandes problemas que tenemos siempre, vamos a repetir, es porque quedó algo de un motor de MS-HTML que se usaba en Internet Explorer, pero Internet Explorer ya no se usa más, ahora se usa Edge. Pero había algunas cosas de indexación, de cómo se mostraban algunos links y que utiliza ese componente. Y eso es vulnerable y quedó ahí. Dios sabe cuántas cosas así hay dando vueltas, ¿no? De que componentes que se utilizaban en aplicaciones o servicios que ya son obsoletos, pero el componente sigue dando vueltas porque se implementa en otro lado. Esto era, básicamente se explotaba a través de archivos URL, que son archivos que contienen una dirección URL dentro. Vamos a ver un ejemplo de un grupo que los explotó mucho, un grupo APT que explotó esta vulnerabilidad. Y que bueno, si el equipo era vulnerable, como les decía, con solo abrir el archivo en una ventana, o sea, explorándolo, se lanzaba la autenticación.
Básicamente, como les mencionaba, ponían en ese archivo una URL que apunta a un servidor SMB. Entonces, cuando interactuabas con el archivo, se lanzaba una autenticación a ese servidor SMB que está controlado por un atacante y se inicia una autenticación en el TLM y se pueden filtrar los hashes ahí. Entonces, en ese momento, el atacante puede tener tus hashes y si ya está dando vuelta en tu red, puede utilizarlo con algunas herramientas como, por ejemplo, las que vimos anteriormente, no sé, con Impacket o Mimikatz, y se puede autenticar en base a ese hash que robó. Y había un caso particular que pasaba con servidores WebDAV, que son un tipo de servidores que se utilizan básicamente como para mantener código, tienen como un protocolo especial con distintos comandos. Corre sobre HTTP, pero bueno, tiene todos esos comandos como para trabajar con repositorios. Y si en vez de poner el atacante, en vez de poner un servidor SMB, ponía un WebDAV, también podía hacer que se conecte automáticamente al recurso que estaba dentro de esa URL y se haga una descarga automática y se ejecute. Entonces, si el atacante ponía un malware en la URL de su servidor WebDAV, ya la víctima, cuando se hacía clic derecho en el archivo, ya se estaba descargando y ejecutando un malware. Y eso fue muy explotado por distintos grupos de APT. Y es como un colateral, ¿no? Estábamos hablando mucho de se filtran hashes, me logueo como tal persona, pero también tenía el colateral de que bueno, se podía ejecutar remotamente un archivo, un payload o un malware. Entonces, en resumen, teníamos como 3 situaciones. Se puede desencadenar una autenticación en ETLM que es automática, sin consentimiento del usuario, y eso se puede hacer un relay para utilizarla. Se puede capturar los hashes y se puede hacer el pass de hash, el que no les mencioné anteriormente. Utilizar el hash para autenticarse, esa técnica se llama pass de hash. La puedes usar ahí en WMetsec o PZsec o Mimikatz. Y después distribuir malware, es una de otras cosas, o payloads para ejecución remota si utilizaban un servidor WebDAV. En cuanto a esta vulnerabilidad, al momento que había hecho la investigación, había encontrado más de 600 archivos, ahora deben ser muchos más todavía, con URL sospechosos, es decir, que ese archivo que estaba con una URL que se conectaba a un servidor que tenía una dirección remota, seguramente bajo control de un atacante. Que el atacante que podría hacer, bueno, obtener y recolectar hashes para movimiento lateral, si una vez que se puso un pie en el sistema de la víctima. Uno de los grupos que explotó mucho esto es el Blind Eagle, que bueno, este grupo hablé también el año pasado acá en este espacio. Es un APT latinoamericano que hace muchos ataques más por lo que es Colombia, Ecuador y Venezuela, pero bueno, también trabaja en todo lo que es Latinoamérica. Y el flujo de ataque que tenía este grupo comenzaba con un phishing. Generalmente hacen una impersonificación de alguna entidad de gobierno. Eso tenía un link que tenía un archivo URL de este estilo. Tiene ahí el Internet Shortcut, que es el tipo de archivo. Y ahí ven bajo el nombre de icon file o de URL, una URL apuntando a un servidor SMB con un archivo. Que son esos servidores son los que están controlados por los atacantes. En este caso, el grupo, además de colectar los hashes, distribuía un malware llamado Synract, que es un troyano para hacer administración remota, que es de open source, está ahí libre, es decir, si quieren chusmearlo, está ahí en el repositorio. Bueno, tratando de hacer espionaje, o muchas veces lo que hace el grupo es modificar estos racks, como son open source, de código libre, son fáciles de modificar y a veces lo utilizan para hacer también cranware y robar credenciales bancarias, por ejemplo. Pero bueno, así fue el flujo y explotando una vulnerabilidad de NTLM, no solo recolectaban hashes que los podían usar para hacer movimiento lateral, sino también distribuían malware. Después tenemos otra de las vulnerabilidades que es de este año, es el CVE 2025-2404. Después también fue como rebautizado 24071 porque habían dos vulnerabilidades que eran muy similares y bueno,
como que se fusionaron porque trataban sobre los mismos y que básicamente era algo similar a lo anterior, pero esta vez explotaban archivos que library MS, que es un archivo con XML, que es similar al archivo anterior, pero está en formato XML y también contiene, le puedes meter URLs dentro y hacer esa misma conexión para hacer el filtrado de hashes. De esto encontramos, tenemos detección de este tipo de ataque y encontramos que más de 1.500 usuarios fueron blanco de intentos de ataque explotando esta vulnerabilidad, todo lo que es a nivel global. Fueron blancos de intentos porque obviamente el producto detectó el ataque y lo bloqueó. O sea, no podemos decir que fueron usuarios vulnerados, sino que se intentó vulnerarlos, explotando este CVE, que es básicamente muy similar y, si no recuerdo mal, surgió por un grupo de investigadores que empezó a, encontró la vulnerabilidad anterior y dijo, si pasa en archivo .url puede pasar en otro tipo de archivo. Y empezó a pegarle a un montón de tipos de archivos así no tan conocidos que se utilizan en Windows, a ver si encontraban algo. Y después esta es una de las últimas vulnerabilidades, la 2025-33073, que también era un problema en cómo los clientes acceden al SMB de Windows, pero este tenía que ver con lo que es el relay de credenciales y más en lo que es un relay local. O sea, que no es una comunicación de un usuario a un servidor remoto, sino es una autenticación localmente que hace el usuario, que también se le puede hacer un relay. Y el problema acá es que había una falla en cómo el sistema operativo identificaba que se estaba haciendo una autenticación local. Entonces, si vos modificabas un DNS con un nombre específico, que hacía como un solapamiento con una dirección de hostmail conocida, se podía autenticar de manera local y el sistema operativo no distinguía que se estaba bajo un ataque y se podía obtener el contexto de system, que es el de mayor poder que tiene el sistema operativo y poder escalar privilegios de ahí, ejecutar código con los máximos permisos. Esto encontré un ataque en una institución financiera de Asia, donde se explotaba esta vulnerabilidad. Tiene POCs públicos, pero es como un poco más difícil de encontrar ataques de este estilo, porque lleva su cierta complejidad, pero los hay. No sé si llega a ver bien ahí. Ese es el nombre de localhost que se pone dentro del dominio para que cuando se haga una conexión se haga cómo lo procesa el sistema operativo a ese nombre, hace que lo corte, que se quede con el localhost, pero el resto lo utiliza funciones internas para procesar y se explota de tal manera que hay como un token que define si es system o no, que lo toma como sí. Entonces vos haciendo relay local te quedas con system. Esa es la POC que se utilizó en este ataque, que se agrega ahí no sé si se llega a ver por la mitad, se agrega ese registro DNS porque tiene que estar dentro de lo que es el sistema de la víctima, para que cuando se haga esa conexión pase todo internamente ese procesamiento del nombre de host y se llega a la vulnerabilidad y se procese mal y te quedes logueado como system. Y una vez que los atacantes en esta entidad llegaron a system y se tiraron un par de comandos para chequear que estaban trabajando como system, y después trataron de empezar a dumpear credenciales siendo system. El dumpeo de credenciales es obtener esos hashes de todos los usuarios que tuvieran acceso a ese sistema, y se necesita permiso de system para poder realizarlo, permisos elevados. Entonces, una vez que los atacantes tuvieron esos permisos, lanzaron esos comandos para poder hacer el dumpeo de credenciales. Esa es una técnica que se denomina living off the LAN, si no recuerdo mal, que es
es el dampeo de credenciales utilizando todos recursos legítimos, o sea, servicios o aplicaciones que son legítimas del sistema. Entonces es más difícil de reconocer un patrón de este tipo de ataques. En vez si usamos Secret Dump, por ejemplo, de Impacket, ya es una tool que es conocida, tiene todas sus alertas, que cuando uno está haciendo el análisis lo va a poder reconocer, pero en cambio si vos usas todas herramientas y servicios legítimos, es mucho más difícil de poder encontrar a alguien que esté atacando en tu red. Entonces, como un resumen de lo que fue el flujo de ataque, se modificó el DNS, se hizo el release local, se obtuvo system, se dampearon los hashes, se obtuvo system y se dampearon los hashes de el resto de los usuarios del sistema y bueno, desde ahí empezar a hacer movimiento lateral, ¿no? En este caso, después de ese intento, se intentó hacer ese dumping de los hashes, pero bueno, se cortó y no llegó y el atacante no siguió explotando este tema. Y bueno, para cerrar así a grandes rasgos conclusiones, ya sea de qué lado de la vereda estés parado, por el lado de red teaming, que bueno, me imagino que es lo que más les interesa, por eso vinieron a la charla en este espacio, es saber y tener en cuenta que NTLM sigue dando vueltas. Si estás en un ejercicio de red teaming o pentesting, es muy factible que encuentres algo relativo a NTLM, así que anda por ese lado y pega por ese lado. Y bueno, por el lado de la defensa, saber que es un protocolo que está obsoleto, que ya está, Windows ya lo deprecó como 5 veces y que ahora la sexta va a ser la definitiva. Y tener en cuenta que hay que empezar a trabajar en el reemplazo, implementar Kerberos o los protocolos que sean necesarios, tratar de restringir al máximo donde se use NTLM. Si se tiene que seguir usando porque hay algo legacy dando vuelta, subir toda la complejidad de seguridad que tengas disponible por el lado del protocolo, signado, channel binding, todo lo que sea posible. Y bueno, va a ser muy común todavía seguir viendo este tipo de vulnerabilidades, como este año habrá encontrado unas 10 vulnerabilidades en NTLM, se habrán reportado. Va a seguir encontrándose mientras siga estando algún componente viejo obsoleto de NTLM dando vueltas. Así que bueno, seguramente, no sé, capaz que en un par de años doy la última charla de NTLM, diciendo ahí sí, ya Microsoft lo mató definitivamente y hagamos un wrap-up de todo lo que encontramos. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias y no sé si hay preguntas disponibles. Sí. ¿Cómo es la fisonomía de esa propagación lateral que hacen una vez que toman una máquina? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el medio que usa para ir pasando hasta que logra subir? ¿Con unidades de red compartidas? No sé cómo es. Sí, es hacer una exploración de qué recursos de la máquina donde está, donde hizo pie y logró obtener mayores credenciales o permisos de esas credenciales, empezar a ver qué recursos compartidos tiene acceso de esa máquina y empezar a tratar de ver capaz que los privilegios que tengan esta máquina no lo tienen un servidor, no sé, SMB, entonces tratar de ir por el lado del SMB y explotar ahí algo a ver si encuentra algo más, ir a un servidor HTTP a ver si encuentra algo más. O sea, la idea es que el atacante una vez que hace pie en un servicio, ver qué otros servicios puede acceder desde ese sistema y ver qué credenciales puedo implementar para atacar ese sistema y empezar a hacer el mismo juego. A veces haces dumping de un servidor HTTP, tenés ciertos usuarios. Capaz que ese usuario tiene otros permisos en un servidor SMB, entonces ahí puedes hacer otro dumping y ahí no sé, capaz que obtenés un domain controller, un usuario domain controller que te permite obtener, ser domain controller es ser el rey de ese dominio. Entonces esa es la idea. ¿Listo, no? Ahora, magnífica la charla de Leandro Cuoso sobre explotando TLM como si fueran los 2000. Ahora seguimos con la siguiente charla de Matías Armándola con Pixel Perdidos como
¿Cómo bypassear tu DLP como una imagen de gato? Con una imagen de gato.